Hay todo un proyecto dentro de la ciudad de Asunción, Sí. del tema del desagüe pluvial. Lo que pasa es que la municipalidad no tiene los fondos. Está bien, pero ¿hay algo bajo tierra o está pensado para que corra? No, todo bajo tierra. Todo bajo tierra. Pero está hecho, ¿hay algo hoy de eso? Hoy hay el 30%. Nada. De la ciudad, nada. ¿Y se inunda ese 30%? Claro, no, ¿cómo se inunda? Navegamos, pasa en Venecia. No, ¿Y ese 30% en qué momento se hizo? Y hace 50, 60 años. no he visto. Y se modificó algo, se creció un poquitito más después. Pero es todo viejo. ¿Y cuál es la solución? Y la solución es que el gobierno nacional tome el toro por las astas, se siente con la municipalidad y diga, nosotros nos encargamos del desagüe pluvial de la ciudad, como el desagüe cloacal y el cambio total de las cañerías de agua. Porque este gobierno, con este director que tiene SAP, Entonces el siguiente gobierno hace agua. tiene que tomar. Siguiente gobierno. Y alguna vez ya hay que tomar en serio esto y decir, señores, no puede ser que la capital de la República siga siendo una vergüenza nacional, porque es una vergüenza en el estado en que vivimos. Pero ahora se vuelve más peligroso. Cada vez más peligroso. ¿Cada vez peor o no? Y claro, porque cada vez hay más construcciones también. Cada vez está ocupando... Hay menos lotes que absorban agua, hay un montón de cosas. Es todo una secuencia. Acá lo que falta es realmente gestión. Y voluntad. Voluntad. Y acá lo que hay hoy es una inoperancia y una corrupción terrible. Y una inoperancia por falta de conocimientos. Porque lo que están no entienden, lastimosamente. O sea, la clase política pues cree que ellos son la guinda de la torta y son los que entienden ellos cómo tiene que ser la administración del Estado. Sí. Ellos pueden administrar algunas cosas del Estado, pero ellos no son técnicos y no saben llevar adelante, porque cuando quieren llevar adelante, calculen, se lo han dado cuenta, en 2 años y medio, todos los problemas que hay en todas las instituciones los llamado a licitación de obras, con protestas, con adjudicaciones mal hechas. En estos días, ¿vieron la ruta esa que se inauguró de Tobatí hace un mes, hace menos de un mes, el 11 de enero? Que se partió. Claro. Yo vi por la televisión las entrevistas a los lugareños que cuando estaban haciendo la obra se acercaron a los especialistas de la obra, o sea, a la empresa contratista, vamos a decir, a la que todo. Sí. y les dijeron, esto se inunda y el agua pasa encima de la ruta cuando llueve. Yo no sé si esa información se transmitió a alta esfera para que se revea el proyecto. Claro, la cuestión de levantar la ruta. Obviamente no. Tenés que ampliar la capacidad del puente. O sea, de todo lo que va a pasar por debajo del puente. Claro. ¿Por qué? Porque a ese arroyo llegan diferentes arroyitos o fluentes que van alimentando para que eso crezca. Pero yo lo que creo que la inoperancia está en el Ministerio de Obras Públicas. Ahí está el problema. La inoperancia de la gestión es de ellos, porque ellos son, cuando van a llamar a licitación, son los que tienen que hacer el estudio profundo, ya que ellos son los que entregan el proyecto, te entregan a vos para que vos construyas. Es diferente si el llamado es, como yo siempre dije y sostengo, que las empresas presenten los proyectos. Entonces sí, la responsabilidad siempre va a estar sobre la empresa y no sobre el Estado, y eso no te genera sobrecostos, porque si vos no calculaste lo que tenías que hacer, sos vos el responsable. Claro, exacto. Pero ¿por qué, para entender, arquitecto, vos que entendés y nosotros no entendemos, por qué en un año se parte la ruta? ¿Qué pasa? En menos de un año, ¿por qué se parte? ¿Qué pasa así? Técnicamente, ¿qué es lo que pasa? Por eso se parte. El agua socava, Sí. entra y socava toda la base del puente, de todas las cabeceras, y eso es lo que hace que se hunda. Pero No tiene otra forma de salir, porque ya pasa por encima, o sea, porque pasó por encima. Y el volumen de agua que trae es tan grande que tiene que, o sea, busca la forma de pasar, porque si no se está represando, pues se represa. Mucha presión junta, Sí, mucha presión. rompe todo. Entonces, Ahora, rompe pero te hago una todo. pregunta. Esta lluvia fue la peor de los últimos 20 años que escuché. Sí, leí por ahí. Antes del 98 fue. ¿Hay alguna posibilidad que esta situación extraordinaria no haya estado contemplada? O sea, una lluvia normal resista la obra, pero como esto fue algo extraordinario, lo rompe. Cuando vos haces una obra, Sí. sobre todo vial, y una obra de estas envergaduras, siempre los cálculos están por encima Claro. de lo normal. Es lo mismo, te voy a hacer un paralelismo. Sí.
En los países donde hay terremoto, las especificaciones técnicas que te imponen y los grados que te ponen de seguridad es mucho mayor al último terremoto que tuviste. Te entiendo. Entonces, Sí. o sea, son estructuras súper armadas, justamente para evitar y para que aguante mayor cantidad de O esfuerzo. sea que la situación de movimiento. extraordinaria de una lluvia que no hace 20 años que no estaba en Paraguay no es excusa para que se haya roto el... No. Pero en otros países, vos estás diciendo arquitecto, ¿y acá cómo es? Y acá no se estudia, acá no se hace. ¿No ves? Se acaba de terminar la ruta ahí San José de los Arroyos. San José de los Arroyos, como su nombre lo indica, San José de los Arroyos, es de los arroyos. Sí. Y ahí vos pasás a lo largo de la ruta y hay agua a ambos lados de la ruta. Entonces tienen que haber diques o pasos Claro, para que fluya. para que vaya fluyendo Claro. y no se parta la ruta. ¿Qué pasó? No había. No sé si no se calculó, no se previó. Entonces, a mí lo que me ofende es cuando sale el ministro y dice, ahora vamos a calcular. Yo no puedo más escuchar esa expresión. Ahora vamos a calcular. Parece que me toma por pelotudo. Yo me siento como Juan Pueblo y aparte profesional. Entonces parece que yo soy un pelotudo que le está escuchando a este perejil, porque para mí es un perejil que habla de lo que no sabe. Vos tenés que calcular antes. El domingo lo escuché en el programa, que evidentemente lo llevaron para darle un soporte en un programa de televisión a la mañana. Y habló de, no sé si ustedes lo vieron, Vimos. ¿ustedes escucharon lo que dijo del paso, de la pasarela de Ñuazú? Se pagó el 70% de la obra. Escúchame bien. El 70% se pagó. Y dice que ahora él va a estudiar los costos. Los costos se estudian Antes. antes de enviar a contrataciones públicas. En cualquier parte del mundo y en Marte. Y sí, así mismo. Y en Pichinchín, como yo digo. Y hago otra pregunta de las mías. ¿Es probable que ¿Qué ellos... significa de las tuyas? Porque siempre mis preguntas se pueden entender bien o se pueden entender mal. Entonces, ¿es probable que no haya ninguna obra para resolver esto porque el costo-beneficio no lo justifique? O sea, vamos a hablar de meter a la ciudad de Asunción en una obra de 15, 10 años. Mirá, Para que no se inunde cuando en Paraguay, en teoría, llueve 10 veces al año. 20 la veces única al año. obra privatizada que existe en el Paraguay Sí. es la que ya te mencioné una vez, que sale desde Caguazú y se va hasta Ciudad del Este. Sí. Muy bien. Esa obra está estudiada por las empresas justamente para que no tengan ese problema. Porque si tienen ese problema, ellos son los responsables de resolverlo. No, mi pregunta fue otra. Vos me decís, hay que encarar un proyecto para hacer toda la cañería pluvial y cloacal, todo Asunción nuevo. Implica meter a la Asunción en una obra, a convertir a Asunción en un obrador. Pero se hace por 15 años. Sí, pero se hace por etapas. No, está bien. Ahora, el costo-beneficio de hacerla, por ahí es muy alto. Cuando dicen, che, llueve 10 veces al año, se inunda 2 veces al año, no vamos a gastar esta plata de la gente en algo que realmente... Ahí va mi pregunta donde se puede entender mal. Decís, che, no gastemos esta plata en algo que quizás para ellos no lo justifica. Porque si ¿Quiénes son ellos? el que administra los fondos del Estado hoy, este gobierno. Entonces no tiene que ser administrador del Estado. Porque yo no concibo que una ciudad se inunde. Pero todas se inundan. O sea, hoy París está bajo agua. No, discúlpame. París está bajo agua. No. Disculpame, en Europa, cuando suceden ciertos problemas, Sí. enseguida se toman los recaudos correspondientes para que no vuelva a suceder. Claro. Entonces, Pero acá, a dónde va mi pregunta, ¿no? Es decir, che, gastemos esta plata en resolver algo que pasa 2 veces al año y que la gente ya aprendió a vivir con eso, si querés incluirle ese te voy a decir detalle. una cosa. Vos tenés que endeudarte luego nomás Sí. si vos querés cambiar la infraestructura de un país y cambiar la cara de un país. Si no te endeudas, vos no vas a cambiar. No, el claro. tema está en el uso correcto de esos fondos. No es endeudar por endeudar. Pero ahí vamos a sacar siempre la misma conclusión, que el que maneja los fondos tiene una visión bastante extraña del manejo de los fondos que le delega. Pero yo estoy esperanzado que llegue el Mesías. Alguna vez tiene que llegar el Mesías y manejar mucho mejor de todo lo que se está manejando. Pero yo te voy a decir una cosa. Sí. En el gobierno anterior se manejó mucho mejor las cosas que ahora. Discúlpame. Pero no estaba, perdón, ahí no Bueno, no estaba. pero yo sí estaba. Sí. Y te puedo Sí, decir. pero lo que dijo el arquitecto otra vez es cierto también. Es increíble cómo toda la semana siempre pasa algo. Hay algo. Pero pasa algo que roza lo ridículo siempre. Así mismo. Pero en serio. Ellos hacen Y lo gracioso. O sea, de repente que ya es simpático. Ya, simpático. ¿No viste la expresión desafortunada? No, eso anteayer fue. No, del presidente Sí. a ese pobre señor taxista de Villarrica. Al de los remedios. Pero claro, o sea, yo creo que hay muchas formas de decir las cosas.
Sí, lo vi. O sea, o él está, Terrible, superado por los problemas que hay, ¿verdad? Políticamente, pero sin embargo yo me enteré de fuentes bien cercanas que se festejó la gran victoria por un voto de ¿cómo que se llama? Le iban a... De Juan Ernesto. Claro, le iban a... El voto censura. El voto censura. El voto censura al secretario privado. O sea, Pero arquitecto, yo ahora el presidente tendría que tener vergüenza y le hubiese dicho, hermano, da un paso al costado y empecemos a mostrar que queremos cambiar este país. O sea, honestamente te digo, arquitecto y Sebastián, termina dando más miedo la reacción después de la forma de comunicar de esta pobre persona, de este taxista, Sí. sacándole la foto, Categórico. mostrando. O sea, Eso es populismo del barato, no, pero lo más barato que hay, lo o más sea, perreta la que hay. respuesta fue peor de lo que pasó. Pero, sí, así mismo. claramente, pero eso es subestimar al pueblo. Sí. Qué bárbaro. El que propuso eso, lo grabó y lo levantó a las redes, hay que eyectarlo a la luna, Pero de una manera... por eso te estoy diciendo, yo creo que la gente que le rodea a él, o sea, como él no tiene esa capacidad de reacción, Sí. porque como yo siempre digo, cuando vos tenés un problema en algo que estás manejando, tenés que tener la suficiente reacción para solucionar ese problema. Claro. Como él no tiene o no tuvo, su entorno tampoco tiene. Al contrario, la embarra más. Es lo que está diciendo Dani. No, pero aparte, pero en el caso del video este específicamente, es una táctica populista barata que se usa mucho en América, se usa en Argentina. Sí, pero ahí lo que uno piensa, y el pienso de la gente, el que está ahí al lado, le dice, vamos a solucionar, vamos a sacar una foto. Eso es lo que da miedo del es lo entorno. que estoy diciendo. Claro. Entorno. Por eso digo. Pero, exacto, pero uno, cuando es el mensaje opuesto al que da Paraguay hoy en la región, que está medio alejado del populismo, de toda esta cuestión. Cuando ves que la táctica de comunicación es populista, que donde vos te estás tratando de alejar en la región, tenés que reaccionar contra eso inmediatamente, pero una cuestión Pero el populismo siempre está en el bolsillo No, de pero cualquiera, eso- no. Pero un tipo agradeciendo Es lo más medicamentos. fácil populismo siempre. Pero acá nunca se usó ese método. Yo no lo vi. Pero no es una un línea de tipo- gobierno, es el que está al lado. Claro. El pero pienso el que está al lado. Es que no hay, entendeme, no existe la capacidad de reacción dentro del Estado. Dentro del Estado, esto ¿no? excede al Estado. Es Pero lo que- hermano, yo entiendo lo que dice Estado, Dani, es- digamos, a todo lo que es el gobierno y todo lo que es su entorno. Claro. No existe la capacidad de reacción. No tienen reacción, no reaccionan a nada. A nada. A nada. A nada. O sea, a Pero- esto no se le mueve un pelo. Pero lo que dice Dani es esto de decir, la gente que lo rodea que le dice, vamos a resolverlo y te sube esa imagen, alguien tiene que decir, muchachos, esto va en contra de todo lo que nosotros queremos hacer para este país. Pero ya desde lo personal, ni siquiera desde como Estado, como persona. ¿Qué opinan ustedes del tema un año encerrado y las escuelas no tienen infraestructura para empezar las clases? O sea, esto es una bofetada a todo el pueblo paraguayo, hermano. O sea, ¿qué opina el presidente de la República o qué le dice su ministro? Porque en un año no arregló todas las escuelas. No hay un solo motivo. Pero un tema que se habla o no, arquitecto, eso. Esta misma pregunta esa pregunta se hace dentro del gobierno o no. Vos sabés que yo tengo el signo de interrogación Por eso. de qué es lo que hablan en las reuniones de Estado. Vos sabés que yo no puedo creer que por lo menos el entorno del presidente no le esté hablando al oído y le diga, presidente, habla contra el ministro, hay que solucionar esta cosa, habla contra el ministro, hay que solucionar esta cosa, porque él puede tener muchas cosas en la cabeza, pero acá no hay reacción. Por eso digo, acá no existe reacción, ni en el entorno inmediato, ni en el entorno más grande. Gus, reaccionar ahora con el tema de las escuelas es tarde. No, por No supuesto hay que tarde. manera, por más que digan vamos, es tarde. Pues, además, él viene, es increíble, porque parece a propósito, él viene la semana pasada de hablar de que no escucha la prensa y que lo Lee la único que Biblia. lee es la Biblia. Y viene y se encuentra con su prójimo llorándole medicamentos y dice, che, yo no soy médico, ¿qué lo me decís? Exactamente, no necesita leer el diario para reaccionar así, ¿verdad? Pero sí lee la Biblia, pero léalo. Yo dije el otro día, le dije A Raúl. a Raúl, yo creo que él lee la prensa, él sabe perfectamente bien todo lo que sale, pero no lee la Biblia. Porque si hubiese leído la Biblia, te puedo asegurar que la reacción ante este pobre hombre hubiese sido, lo hubiese levantado un brazo y le hubiese dicho, vení hermano, yo te voy a ayudar. ¿Puede ser que lo estén manipulando? Yo, si no lo conozco. ¿Quién Es- es más manipular? No, a ver, una vez más, no hay forma de explicar lo que pasa. No hay forma de lo racional de explicar lo que pasa. Entonces, uno puede suponer que le están ocultando información y de alguna forma le están transgiversando la información. ¿Puede estar pasando eso? No, No. no, Ok. imposible, Todo entero es suyo. Todo esto es suyo. enterito. ¿Vale? ¿Tomamos un café más? Dale. Dale.
No hay nada, no existe la candidatura. No existe Bueno. hasta ahora. Oferta hay, pero no. Sábado hasta ahora no hay nada. Ahora sale María Tapa de todos los diarios. Che, ¿qué tengo que decir? No. Hoy nos visita nuestro amigo Enrique Sánchez, docente, economista, ex candidato a senador, ex joven por la democracia. Sí, cierto. Y director Ex de la pueblo de Perdón, ¿ex joven o O soy ex demócrata o ex Es joven. democracia, director de la consultora SAE y director de la Asociación Paraguaya de Fútbol. La pucha. Miembro del consejo. Miembro del consejo. No, Enrique, yo le conozco hace mucho tiempo. Yo Y también. personalmente, yo soy todo lo que soy profesionalmente, personalmente y espiritualmente gracias a No, Enriquito. por favor, Dani. Enriquito III. Tu segundo nombre es tercero. ¿En serio? Con número romano. Eso no sabía. Sí, Número romano. pura mi padre. Me puso- Bien, Enrique. Y el tercer Enrique, la familia le puso tercero. tercero número romano? No sé cómo ¿Tu ver. cédula? Mi cédula dice, sí, claro. Sí, Enrique, vos que estás en el Pero en consejo Paraguay. de la APF. Y a mí me preocupa porque yo soy enfermo del fútbol. Sí. Y sigo de cerca y le chateo también a Arturo. Permanentemente. Estoy preocupado. El otro día hablé con un directivo también de la asociación, Ujú. pero que me lo encontré tomando un café. Sí. No, hay que tomar una decisión con respecto a la intermedia. Hoy se resolvió, ya empezó la intermedia, empieza la intermedia. Ah, ¿en serio? Hoy se resolvió. Qué la bueno, intermedia. felicidades. Vuelven todas las divisionales, la intermedia, la B, la C y el fútbol femenino. Eso es una buena Ahora a finales de marzo. arranca. No, ¿Y los bien. estudios cómo van a ser? Y los estudios se vio la forma de que los costos bajen. El problema nunca fue de la APF en términos No, reales de claro. suspender. El problema era el protocolo sanitario que establecía, obviamente, el Ministerio de Salud, el gobierno. Hoy se logró un acuerdo. El presidente Robert Harrison realmente en una titánica tarea y con un gran esfuerzo se logró hoy habilitar. El Ministerio de Salud aprueba hoy o sea, el fútbol en esas divisiones intermedias. Sí, le voy a explicar a Seba. Perdón, Seba, Seba. El curepa acá no sabe Perdón, de Seba. quién. hoy Ya sabe arranca, más de fútbol que todos hoy nosotros. arranca el campeonato oficial. Sí. Y hubo un pedido de las divisiones intermedias y el resto, que también ganan, o sea, ese sustento, Claro. le pidieron a los que no arranque el campeonato. O sea, que los jugadores se opongan a arrancar en campeonato. Si es que, o sea, la reunión de ayer fue. Así si no se tomaba una decisión de arrancar el campeonato de las divisiones intermedias y el resto de los campeonatos. lógico. Así mismo. Porque era una locura esto. Y obviamente generaba una situación ya no solamente económica ni deportiva, sino social, porque hay deportistas en la intermedia que son jugadores de primera división, que porque la edad, por muchas cosas, por no encontrar lugar, por la alta competencia, fueron a la intermedia y obviamente viven de eso. Hay jugadores que viven de eso y hay jugadores que viven del pequeño salario. No obstante, ya que Está bien. me preguntaron de la APF hizo algún tipo de ayuda, aguantó el primer año, sobre todo en pandemia, generó un salario mínimo a los jugadores y al cuerpo técnico de los 16 clubes de la intermedia, y eso generó medianamente por lo menos decir un tranquilo hasta que vuelva. Y El la- problema de volver era el costo, lo que eran los Lo PCR, hisopado, lo hisopado. ¿Y las inferiores también arrancan? Las inferiores también van a arrancar. No hay fecha definida, pues también arrancan las Ese es el inferiores. sustento del fútbol paraguayo. Y eso es más grave, mi querido Masi, porque ahí vamos por el segundo año de eliminar una generación, una promoción. Totalmente. Entonces, eso sí es complicado. Los chicos que tenían 16, que estaban para debutar en la 17, hoy lo van a hacer en la 20. La 20. Probablemente, ¿verdad? Así mismo. Entonces, el tiempo que pasó, hay que tener mucha disciplina para aguantar y estar en ritmo, sin Total. fútbol, para poder llegar a este momento. Claro, es verdad, se pierden 2 generaciones de... Así mismo. Sí, terrible. Sí. Tremendo, en serio. Tremendo. El país que yo no entiendo cómo hace para tener el nivel que tiene, porque realmente yo me saco el sombrero, es Uruguay. Uruguay tiene la mitad de la población del Paraguay Sí. y tiene, o sea, los éxitos que tiene Uruguay a nivel juvenil y de primera, muy lejos de Paraguay, Todo lo que exportan, jugadores por todo el mundo. por todo el mundo. Sí, pero a nivel juvenil, Uruguay trabaja evidentemente demasiado bien porque es una potencia. Ellos están siempre en la final, nosotros convengamos que trabajamos muy mal. O sea, no somos el ejemplo. Trabajamos muy. Yo siempre critiqué eso. Porque los técnicos que llevan, lastimosamente,
son unos perejiles, papá, unos bananas son. No se traen técnicos realmente que le tengan que dar lo que le tienen que dar a los jugadores, sobre todo a la juvenil, porque acá vos tenés materia prima y tenés, porque los chicos nacen con una pelota en el Paraguay. Sí. Acá con lo único que se nace en el Paraguay es con la pelota en el pie. Así O mismo. sea, nadie puede decir el jugador paraguayo no sabe jugar fútbol. Lo que le falta es alimentación, le falta estado físico y le falta algo, sacarle la mandioca para que coman mejor y usen la cabecita para llevar la pelota. Ese problema, mejor dicho, esa propuesta que vos haces, pero correctamente, es necesaria que se internalice en los clubes. Cierto. La gente quiere que el jugador llegue a la selección y ahí empieza a formarse, No. a comer, a cuestionar. En los clubes. Claro, es en los clubes. Los clubes. En los clubes el problema. Y el Claro. problema de los clubes es que aquí hoy hay 10 clubes, pero de los 12 clubes que siempre hay en primera, generalmente muy pocos, menos de la mitad, invierten en las inferiores, un trabajo de educación, como en otro Un lado, proyecto por ejemplo, River Plate, repite un colegio. Tremendo. Tremendo. Y de Vos los sos mejores. funcionario, por lo visto, ¿no? No, hincha de Atlanta. Ah, El está, bohemio. está Eres judío. Está bien, está Hincha bien. del bohemio. Está bien. Pero River tiene una de las mejores escuelas de Ciudad de Buenos Aires. Increíble. No solamente tiene una escuela, Y de tiene una de las Sudamérica, mejores. claro. Es tremendo. Pero lo linkeamos con lo que hablamos recién. Si no pueden, lo linkeas con educación, con todo. No pueden abrir las clases. ¿Cierto? O sea, sin desmerecer el fútbol. O sea, una entidad privada se puede poner de acuerdo con un ministerio para activar una actividad y un ministro no puede hablar con su par ministro para decir, che, resolvamos los colegios. Claro. ¿Qué opinión te merece, Enrique? La vuelta a clase. Mira, considerando que nosotros los que estamos aquí no somos expertos ni epidemiólogos, ni mucho menos, creo que tenemos que la lógica nos invoca a escuchar a los especialistas. Le escuché a varios especialistas diciendo que es un crimen volver a las clases, que es criminal volver a la clase, un foco terrible de contagio, y los chiquititos que a lo mejor la pasan mejor por cuestión de inmunidad, después vienen a la casa y nosotros somos jóvenes, somos todavía personas de riesgo, pero los mayores que nosotros. Y no somos gordos tampoco. Y no somos gordos tampoco, tanto. No se puede mentir tanto haciendo. Pero evidentemente creo que esa es una alternativa. Lo que sí creo es que esta vuelta o se vuelve o no se vuelve. Eso, una semana sí, una semana no tiene absolutamente, desde mi punto de vista, sentido, ¿no? Vos sabés que estuve leyendo un artículo. En Europa, vos sabés que no se le vacuna a los chicos. ¿No? No, hay vacuna para los chicos. O sea, tampoco van a clases. Claro. Pero no hay vacuna para chicos. Claro, mira. ¿No? ¿No se le vacuna? Bueno, aquí La vacuna es para los grandes, o sea, para los mayores, adulto mayor, personal de blanco, personal militar y Comunicadores. jóvenes, pero hasta una cierta edad. A partir de ahí para abajo, no hay vacuna. No, de hecho que, gracias a Dios, en esta crisis mundial los niños estuvieron fuera de esta cuestión como protagonistas, porque hubiera sido otra la historia si se empezaban a morir chicos. No obstante, en Paraguay murieron 8 chicos y nadie sabe. Sí. 8 chicos murieron en esta crisis en Paraguay en lo que va del año, ¿verdad? O sea, en lo que va de esta crisis. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que sí, corresponde hacer un estudio. Hoy no se sabe finalmente si la vacuna, para qué sirve, qué contrarresta, qué no contrarresta. Hay tanta, Pero en este tanta caso, información. ¿qué es más importante? ¿Educar al futuro del país a costa del riesgo del mayor en la casa o la salud del mayor en la casa? Es una buena pregunta. ¿Qué es ahí lo que...? Porque, a ver, un chico que 2 años, si este año no se levanta... Un chico sin 1 año y medio, 2 años de clase, no tiene relación social, no tiene es educación. complicado. O sea, es como el fútbol, se pierde. Ese chico, no digo que lo vamos a perder, pero va a ser muy difícil reinsertarlo en un proceso como venía siendo en todo Bueno, el y a mí dentro de esa línea lo que me preocupa es la poca infraestructura que tienen los colegios. Absoluto. Porque en un año no se hizo absolutamente nada. Claro, imagínate lo que vos decís, mi querido Masi, es con respecto a los colegios privados de cierta clase social para arriba, que no se hicieron nada. Pero los colegios del interior del país, Desastroso. que no tienen posibilidad de tener un celular para comunicarse en las clases Zoom, es complicadísimo. Ahí, Fue un año ahí de per- verdad paró fue la un año clase. perdido, Enrique, Fue un año ¿no? perdido, absolutamente perdido. Fue un año ¿Y perdido. en todo. cómo ves vos la economía este año? O sea, ¿se va a crecer? Dice que va a haber un rebote en la economía o no. Bueno, la situación económica... Porque, a ver, al menos lo que estamos hablando en el sector privado, enero Sí. sigue sin arrancar. No, sigue sin- Febrero empezó, sigue sin arrancar. Mira, las estimaciones, cerremos el 2020. El 2020 se cerró un año medianamente regular para abajo, malísimo en cuanto al aumento de la deuda pública, malísimo en cuanto al control de calidad de gasto, que no fue solamente el año pasado, es lo que venimos haciendo en los últimos 20 años. De 2004 que la deuda pública va creciendo en forma irresponsable, diría, por el manejo de la calidad de ese gasto, y explotó con la pandemia. Con la pandemia llegó a cifras increíbles. Se redujo
para la recaudación impositiva redujo en un 48%, una barbaridad. Empezó en marzo y en abril fue la caída. 38% solamente en ese mes de la caída con respecto a una comparación interanual. O sea, estamos hablando de que aumentó la deuda pública, bajaron las exportaciones, bajó la recaudación de impuestos y obviamente pensar y se pensó a fin de año en una reforma tributaria para recaudar más en época de crisis fue que iba a ser una pésima decisión, menos mal fue para lo bueno para el 2020 las estimaciones concluyen, algunos economistas por lo menos concluimos en esto, gran parte en realidad del sector. A una recuperación del Paraguay. Paraguay cerró con menos 1% de crecimiento en el PIB que hubiera sido el 4%. Se estimó que sea menos 4%, cerró menos 1%. O sea, la pronta recuperación de eso y la aceleración de la economía se va a dar en el 2021 y las estimaciones son que cierren un 4% con respecto al PIB. Sí va a duplicarse la inflación, es categórico, la inflación cerró con menos 2.1 de inflación, mejor dicho, y va a saltar a un 3.9 necesariamente. O sea, va a haber un aumento del nivel de gasto que no hubo al inicio, porque en plena pandemia no puede explotar la inflación, al contrario. Empezó lo contrario, el efecto recesivo, porque nadie vendía nada, entonces nos vamos a alzar los precios. Claro. Entonces, obviamente, esa fue, digamos, alguna de las cosas que incorporó este virus de cuarta, que de alguna manera sopesó que la crisis no sea tan grave. Pero perdón, no es malo en esta situación que ese puntito y medio de inflación. No es malo, no es malo, porque hay gente que cree que la inflación es negativa. Eso es importante. La otra vez me discutí en un programa. Igual viene una escuela que realmente por eso, es negativa. Venimos con una escuela de... Absolutamente. Absolutamente. El país de él, por ejemplo, cree firmemente. Bueno, está bien. Cree firmemente en la recuperación o en la aceleración de la economía por medio del aumento de la inflación. O sea, ¿qué es lo que genera? Imagínate que vos, Dani, tengas una empresa y vendés perfume. Y vendés siempre perfume a 100.000 guaraníes. Cuando pasan los años y vos sigues vendiendo a 100.000 guaraníes, ¿qué es lo que pasó con tu empresa? Seguís decreciendo, o sea, vos aumentaste, entraste a una espiral y tus niveles de ingresos van bajando y tus utilidades por obvias razones también. Tenés que adecuarte a la nueva situación de mercado. Y eso implica también una cuestión que tiene que ver con el crecimiento económico, con la evolución. Aumentar el nivel de los precios es sano para la economía. Hace que aumente la tecnología, aumente los recursos humanos, aumente el capital y aumenta por sobre todas las cosas el ritmo de la economía de un país. La inflación cero es mala para mí. Hay otros economistas que sostienen que tiene que haber inflación cero, que la inflación es un invento de los políticos para sacarle plata a la gente. Unas cuestiones locas como esa. ¿Sabes lo que a mí me preocupa? Que no aparece un proyecto de modelo para la economía informal. Entonces esa es una forma justamente de mayor recaudación. Cierto. Pero tiene que haber un incentivo como hay en el Perú. Sí. Entonces... ¿Sabes qué salió? Y tengo que reconocer lo que decía es clarísimo. La reincorporación o la reinserción de la informalidad a la formalidad es clave para salir adelante. Lo que está diciendo es clave. Al inicio, antes de la pandemia, la Secretaría de Tributación saca un proyecto, desconozco el nombre ahora, pero presentaron en un programa donde se le hacía a la gente, se lo formalizaba. ¿A través de qué? De una excesión total de los impuestos. O sea, estás trabajando como mesitero vendiendo discos. Sí, señor. Entras a la formalidad y haces factura y por un año, hasta 30 millones de guaraníes no pagabas nada. En el segundo año bajaba eso a 25, bajaba a 20, hasta que en 4 o 5 años te ponías a la par del resto de la gente. Buenísimo. Y, buenísimo. Entró la pandemia y inclusive le puede dar hasta un bono si hace ahorro para llegar a tener un acceso a la vivienda. Brutal. Pero perdón, vos pretendés que te metan en la formalidad de la gente informal y te sacan una regla como el tema de los cambios de dólares, donde... No es una locura. A ver, te están empujando a patadas a la informalidad. Totalmente. Porque lo explicaba el arquitecto amigo tuyo. ¿Cuántos eran? 70.000 pagan IRP. ¿Qué cantidad de gente era? ¿El qué? 140.000 140.000 pagan IRP. O sea, hay toda una economía alrededor de todo eso. Que esta señora no la están contemplando. Entonces vos pretendés que te metan los informales a la formalidad y al formal
te está Sí. diciendo, andate. Claro. A operar Arreglar con la él economía. que... Claro, el efecto contrario. El Sí, el efecto contrario. En cuanto a lo que estuve hablando y me manifestaron, esto da para entender un poco la situación que tiene que ver con el tipo de cambio y con las operaciones o las casas de cambio en el Paraguay. Hace unas horas, unos días, tuvimos una noticia Antes de ayer. antes de ayer que fue fulminante, ¿verdad? Sí, sí. 95% del cierre de sus operaciones, obviamente. Cambio Chaco. Cambio Chaco. Y eso genera una cantidad de preguntas. No fue intervenida, obviamente fue una decisión propia. Fue forzada y probablemente sí, porque la actividad cambiaria. Hoy cambiar dólares en tu bolsillo, tenés que saber con qué dólar agarrar. Tener el azul, tener el otro te toman por la mitad de precio, el otro te toman así, una locura. Te vas a una casa de cambio y te dicen solamente podemos cambiarte tanto, te revisan, Sí. te auscultan como si fuera un lavador de dinero. Pero, Esa es la realidad. ¿sabes qué es lo peor que yo no puedo entender y nadie me puede decir? ¿Por qué en el dólar, que tenés los dos tipos de billetes, en el Paraguay te rechazan y vos con el mismo dólar te vas a Estados Unidos? Pero, ¿sabes que el O sea, Banco es una Central- boludez que no tiene nombre. Pero pará, ¿sabes que el Banco Central... Por ese negocio de No lo alguien, prohíbe, Enrique, ¿o no? Siempre dicen que es negocio de alguien el tema del dólar pintado, del Sí, dólar esto, del sí. dólar lo El otro. negocio de la informalidad, Dani. Más allá de que haya un personaje detrás. El negocio de la informalidad, porque la informalidad te cambia, te liquida. Sí. La informalidad te saca 100, 200, 300 puntos de una, te saca 1000 puntos. Sí. Te toman los $1000, que son 7 millones en el mercado, y te dicen te pago 5. Pero andan poco, como pucha, ¿cómo me vas a pagar 5 y 7? Papá, acá no te va a agarrar nadie. Y están los tipos frente a la casa de cambio, Y con un sí, ejército de Y cambistas. encima en negro. O Por sea, la supuesto. operación en negro, como estaba diciendo recién Seba. Economía de mercado se llama. No, pero claro, Oferta y demanda. por eso cierra. Está mal, está mal, La está mal. informalidad que está en la puerta de Es su su negocio. puerta, Es su puerta está. está. Por supuesto, nosotros tenemos que cuidar nuestra Y institución. no son del señor que... Pero yo digo, No son. No son... ¿sabes qué? Yo me pregunto, a mí, todos estos programas de grandes historiadores, yo les llamo, Sí. de críticas que hay en la televisión paraguaya, ¿qué hicieron de crítica ante esto o qué dice el ministro de Hacienda? ¿Cierto? ¿Qué dice Yo no la escuché SEP? todavía. ¿Qué dice la SEP? Yo no escuché. O sea, yo quiero entender qué dice la CEPRELAT. Sí, yo no escuché. O sea, en este país estamos llenos de genios. ¿eh? Sí. O sea, para tomar decisiones como esta, que son unos genios, Sí. ¿verdad? Te juro. Ella tiene que tienen un Esta. impacto terrible y un Terrible. proceso de recuperación fuertísimo. Pero Esto es un golpe grande. pero ¿cuánta gente se queda sin trabajo? Muchísimo. Pero no Y son- habla de 1000 personas pero- solamente en esa empresa. Yo te hago dos preguntas. La primera Vamos a es... pedir un café más, Enrique. Sí, por Un favor. café más de Excelente utilería. café entre amigos. Esa era la segunda, sí. Ahora que sí tiene indicaciones, no, no. ¿Sabes? Pero ¿cómo resiste una economía que está en el 70% informalizada? No sé, no desconozco el número exacto. ¿Cómo resiste que los tipos, otra vez los tipos, estos señores pretendan encarrilar algo que se mueve en la informalidad en su mayoría? O sea, ¿cuál es el sentido que los motiva a decir, Porque- hagamos esta norma cuando es de posible Le cumplimiento? están queriendo copiar a los argentinos la parte mala, que viste que se acaban otro impuesto ahora para los ricos. Sí. Y bueno, esto es lo mismo. O sea, Sí. le quieren apretar a la gente, a todos los que pagamos los impuestos, nos quieren seguir acotando. ¿No es el tema Claro. que el otro día hablamos? El otro día, yo te cuento, lo que hacemos es desarrollo inmobiliario, porque yo hago desarrollo inmobiliario dentro de mi empresa. Sí. Ahora, si te vendo un departamento a vos, según la CEPRELAT, que ya sacó como ley, yo tengo que controlar el origen de tus fondos Claro. y te tengo que controlar hasta la última cuota que vos me pagues. O sea, si vos me pagan 5 años, 5 años te tengo que investigar. Imagínate esto. Primero que vos tenés que investigar, no tenés capacidad para investigar. ¿no? Totalmente. En primer lugar, ninguna. Tenés más que recurrir a la fuente de información que Sí, es los papeles que me presente la persona que me compra. Claro, lógico. En primer lugar, no tenés absolutamente capacidad de análisis de riesgo. No estudiaste para eso. Vos estás en otra cuestión. En segundo lugar, no tenés la información y el sector público o el organismo del Estado que tienen que proveerte la información la desconocen. Están trasladándote, me parece una barbaridad esto que estoy escuchando aquí. Aprobado. Están trasladando una responsabilidad propia del gobierno contra la lucha y la prevención del lavado de dinero que se le fue de las manos, porque lo que nos dice esto es que se le fue de las manos al gobierno el control del narcotráfico y lavado de dinero. Pero en el Senado aprobó una ley. Por O sea, supuesto, estos grandes, la clase política. Claro, estos grandes genios que están hoy ahí Claro. sentados, Claro. que no saben ni cómo, cómo arranca el abecedario
Ellos aprobaron. Ni los bancos tienen la posibilidad, Arqui querido, de poder controlar los fondos de Dani Cardoso. Porque las informaciones en el Paraguay, no todo está, la informalidad que lo vienen a hablar, Claro. trabaja necesariamente sobre la falta de información. Pero, y te hago una pregunta. ¿Dónde esta gente se cree que se sustenta el crecimiento de Paraguay en los últimos 15, 20 años? El crecimiento económico de Paraguay viene a través de los sectores primarios y secundarios. Claro. No, Absolutamente el sector. pero la plata fuerte, ¿dónde vino? Y viene del agro, de la industria, la agricultura y la economía. Agricultura y ganadería. Ganadería. La inversión inmobiliaria que hay en Paraguay en También. que es tremenda. En un segundo campo. Se viene mucha plata afuera. Sí. Sí, claro. Quizás podríamos llegar a suponer que no toda esa plata viene blanca, declarada. Por supuesto, tendríamos que ser tontos para no darnos cuenta de eso. Pero el problema es que si hay una cuestión de lavado de dinero, el control del lavado de dinero de los $10.000 o de los $1.000, ahí no están los que lavan dinero. No. Los que lavan dinero no están ahí. Los que lavan dinero están en las grandes operaciones cambiarias y crediticias en el sistema financiero nacional bancario. Sí. Que operaciones estamos hablando, ayer un informe que estuve en un noticiero brasilero, 26 billones de reales por día va del Brasil al Paraguay. Una locura. ¿Se puede creer? Va del Paraguay al Brasil. Una locura en un informe. Están fugando divisas. De esta Por forma fuga supuesto, divisas. o sea, de todo tipo de triangulaciones que hay. Pero No Argentina- podemos ser ciegos a eso. Argentina, que dice que tiene el 10% de la masa monetaria de dólares impresos y no hay uno en Argentina. Ahí dice el presidente. ¿Qué nego es? Pero imagínate, ¿a quién le atacan con esta? Te dan a vos una propinita, lo visitaste a tu abuela, y es un chico de 18 años, la abuela le dio $200, porque le es su nieto preferido. Es una mochila pesada de piedra, llena de piedra que le entrega al niño. ¿Dónde cambia? ¿Cuál cambia? Bueno, ¿Es azul, no es hay un blanco? plan para turistas. Pero ¿sabes qué? Le escuché. Imagínate con esto. Vos sos un turista que viene a un congreso a Asunción, querés cambiar $1.000 para tener guaraníes, para consumir acá adentro, y te van a pedir ingreso. Y vos Sí. decís, che, soy argentino. Sí. Y no hay nada que estipule que el turista esté exento de esta Y norma. ahí aparece el mercado negro. Claro, ahí están los cambistas. Pero Con el respeto que se merecen los cambistas, que finalmente, dentro de la poca discrecionalidad de la oferta de servicios financieros, de alguna manera solucionan el problema en el Paraguay. Porque Claro. vos te vas a ir a cambiar, bueno, te cobran lo que tienen que cambiar. Porque finalmente no es porque ellos, porque son, digamos, porque es un monopolio, sino porque ellos de alguna manera también asumen un pequeño riesgo. Te Claro. cambian a vos por menos, pero a ellos también le van a tomar por menos. Bueno, entonces, convengamos, no hay forma luego de reducir la informalidad. Al contrario, De esa forma no. están fomentando la informalidad. Cada vez se fomenta más. así mismo. Con estas últimas ¿verdad? disposiciones, sí, absolutamente. Y esto que está haciendo la CERVELAT con respecto al sector inmobiliario, ni te cuento. ¿Qué hace archivo? O le decía al tipo, che, tráeme todo tu dato. Disculpame, no soy yo, acá está la ley, no soy yo el que te quiero pedir, yo no te quiero vender. Mira, como yo El siempre tipo digo, dice, gracias, será, déjame de joder, me voy a otro lado. Y el riesgo que corre él, porque él como inversor. Es que la responsabilidad es de él. pero vos Si la pensás ley que, sale que vos tenés pero vos que- pensás que yo le voy a dejar ir. Yo le voy a encontrar la quinta pata Lógico. y le voy a vender. ¿Vos qué Muy crees? ¿Que a mí estos genios me van a venir a dar vuelta? No, a ver, claro. por favor, estos valores no saben dónde comienza la verdad y termina la mentira. Cierto. Y me quieren venir a pregonar con la verdad. No, no, no. A ver, Somos todos locos. ¿Te imaginas uno de los 4, 5, 6 edificios que está construyendo él, el más chico de 32 pisos? Sí, no, alguien. No. Va a venir un tipo, él que ya invirtió la plata, tiene parado el edificio, y va a venir porque uno no le da los números. Sí, yo. El problema es que hay arquitectos que se están iniciando con sus pequeños Sí. proyectos. Sí. Esa gente, Hago un esa gente dúplex, no sabe qué hacer. hago un dúplex, lo vendo. Un dúplex Sí, sí. o reformo la casa del tío. Finalmente se quedan en esa cuestión. Es complicado. Es muy complicado. en Cuando el serio. Estado empieza a trasladar su responsabilidad al sector privado, al sector... Por que incapacidad. genera- Por absolutamente... Por incapacidad. Digámosle, Por incapacidad. Por incapacidad, por Ahora- ineficacia, por poca eficiencia en el sistema, en el desarrollo de su sistema administrativo, va a generar este tipo de Vos sabés que yo tengo una teoría, ¿verdad? Y siempre digo, porque ya he trabajado en los 3 gobiernos. El Paraguay no tiene un problema de color, tiene problema de persona. Así mismo. No el problema de color. Pero te hago la pregunta. Vos, Dani, ¿qué decís? No, el problema Tengo con- tantas no, ganas no, de la decir verdad que muchas cosas, ¿eh? No, el problema con ¿De qué? Claro, no. Estamos entre Pero amigos. Por ¿eh? supuesto, estamos entre amigos. Pero- Por supuesto que no. Vos sabés que hay una cuestión clave. Voy a meter así, pero chiquitito nomás el dedo en el ovillo. Un amigo mío ya extinto, Milito Pérez Chávez, no sé si alguien lo conoció. Sí. Escribió una vez un arreglo sobre titulada La itaiputización del país. La itaiputización, más allá de lo que generó, la explosión que generó en crecimiento económico,
metió en el ADN del paraguayo que los procesos de acumulación de capital y procesos de enriquecimiento empresarial se achicaban, en vez de ser 30 años, podían ser en 24 horas, en un mes, en 30 días. O sea que en criollo en 24 horas te volvés millonario. Y el famoso rico pajú viene esa expresión del el nuevo rico, viene de esa cuestión. Y en esa situación es la que el paraguayo está en el inmediatismo, se mueve en la informalidad, se mueve en todas las cosas que puedan hacerte rico de la noche a la mañana. O de la noche a la mañana. Entonces, cuando dice el Arqui eso, evidentemente hay incompetencia y no pasa por los partidos políticos, no pasa por los colores. No. O sea, pasa por todos los partidos políticos, no hay un color específico. La clase política de venida a menos Totalmente. genera este tipo de cuestiones. Yo no voy a comparar épocas ni mucho menos porque nosotros aquí somos jóvenes. Y no ganamos nada No tampoco. ganamos nada aparte, ¿verdad? Pero la clase política hoy, que es un tema que necesariamente tenemos que decir en la cuestión, ha devenido fue usurpada. Sí. Hoy, ¿quiénes son los políticos? Los que estaban en segunda línea. Los operadores políticos hoy son los representantes de la clase política paraguaya. Aquellos que llevan votos, que acarrea gente. Esa es hoy la gente que toma decisiones. Por eso nosotros estamos como estamos. ¿Y esa primera línea dónde se fue, Enrique? La primera línea desapareció, se ¿Y fue por a su qué casa. desapareció? O sea, ¿Se desapareció a su casa. ¿Se cansó? Se cansó, algunos, los honestos se jubiló? cansaron, los soñadores se cansaron, los idealistas se cansaron, y el resto se fue pues ya por una cuestión biológica. Te desgasta. ¿Entendés? Te desgasta. O sea, hoy los operadores tomaron el poder. Y hoy es diferente. Hoy esa clase de operador político está amenazada. Entiendan bien estas elecciones que se vienen con este nuevo sistema de lista abierta. Está amenazada esa segunda línea por una línea totalmente externa. Los outsiders que tienen que ver con los medios de comunicación, Sí. los influencers y toda la guerra que se va a desatar en redes sociales para... O sea, este es el año en que vamos a ver cantantes, disc jockey y mucha gente que tiene cuestiones de roce o comunicación o de cierta influencia en medio, metida en la política. Claro. Perdón, O sea, no entendí. ¿qué un negocio? ¿Malo o es bueno? Para mí es malo. Malo. Absolutamente malo. Malo. ¿Por qué malo? Zapatero a sus zapatos. Claro, porque la política es una ciencia y en el Claro. política una vez tenemos que entender que vos no sos político porque discurseás bien No. o te subiste o pagaste una ronda de cerveza. No. Vos sos porque tenés realmente, decía Rousseau, la vocación del político, la renuncia absoluta al bien personal en favor del común. Sí. O sea, que es una cuestión filosófica muy fuerte la de ser político. No es que uno es político nomás porque sí. Claro. Aquí somos así porque sí. Aquí uno habla mejor ya presidente Aparte, del curso. el nivel de gente que va y el nivel de gente que va hoy al legislativo es lamentable. Sí. O sea, anda a Está medir bien. anda a medir la capacidad intelectual de cada uno. ¿Sabes dónde se transforma perdón. lastimosamente? Sí, perdón. ¿Sabes dónde se ve eso que decía aquí? Antes de empezar la pandemia nos dimos cuenta, o cuando empezó la pandemia nos dimos cuenta de la infraestructura, o mejor dicho, de la desinfraestructura del país en cuanto al sistema sanitario. Pero eso, si empezás a ni siquiera a investigar, a googlear, y te remití al 2004. En el 2004 se tomó una gran decisión con respecto a un recorte terrible al presupuesto de salud. Salieron el personal de blanco a la calle, salió la gente, los médicos, las enfermeras. Nadie le dio bola, incluyendo probablemente nosotros, que estábamos manejando y ni bola dimos a eso. Esa gente empezaba a pedir presupuesto. Empezaba a pedir cuestiones. ¿Dónde se cocinó eso? No nos consultaron a nosotros. Se cocina, la clase política en el Senado cocinó eso. ¿Aprobar o no? ¿O recortar? Se recortó. Entonces, en la calidad, no importa cuánto recaudemos o cuánto nos endeudemos. La gente tiene miedo a que se endeude el país, porque Sí. hoy estamos endeudados al 50%. Es Eso- buenísimo. Pero eso lo estaba diciendo. Es buenísimo. Si vos querés crecer, tenés que endeudarte. Pero controlar tu Claro. gasto. Sí. ¿Cómo que en una empresa empezás a sacar crédito y no vendes nada? Por supuesto que va a llegar un momento que va a explotar. La decisión política de hoy es la que va a afectar a las siguientes generaciones y eso tenemos que aprender los paraguayos. No pueden tomar decisiones por nosotros. Gente que no voy a decir ninguna profesión, que no está preparado para tomar esa decisión, no tiene los fundamentos, fuentes, no tiene conciencia, no tiene concepto. No tiene capacidad Capacidad. de análisis. Pero te hago una consulta técnica. En un país cuasi feudal como Paraguay. Sí. Pues se maneja una forma bastante feudal Paraguay. ¿Precisas políticos o precisas líderes? No, necesitamos políticos. O sea, un balance lógico, obviamente. Pero también necesitamos un líder. pero precisas un líder que. Un tendotá. Este que te paga la cerveza, que, No, al que le habla a la no. gente. Necesitas el... Claro. No precisas. Esa es la política criolla nuestra que no va a cambiar. Que acá está y. Pero necesitas la mano dura. Claro, necesita. yo lo dije peligroso. eso yo lo dije. Peligroso. Necesitas la mano dura. Lo dijiste vos. Sí, ¿sabes por qué? Porque si no caes en lo que estamos,
Sí. en donde no hay una verticalidad y no hay una orientación y nadie toma decisiones. Entonces, el famoso, ¿y qué dice? No existe. Claro, yo tengo una teoría. Acá cada uno El dice agua que ahí- Enrique, vos que sabes mucho de historia y de historia de presidente, un presidente parecido a este en la historia del Paraguay. No voy a comparar. Yo creo que no hay ningún parecido a los presidentes de la historia en los últimos 30 años. No hay ningún presidente parecido a uno que se pueda comparar en la historia paraguaya. Claro, Es muy, entre uno y otros. No puedo decirle uno. O sea, después del 89, en el Paraguay lo único que sí se produjo es un fenómeno democrático y se fue institucionalizando el proceso democrático y las instituciones públicas en sistema democrático. Es problemático y cierto lo que dice el Arqui, tiene razón. Hay una reminiscencia a una cuestión dura que muchas veces se requiere, pero no significa eso que por eso la democracia no funciona o los modelos democráticos no funcionan. No, hay que perfeccionarlo y por supuesto hay que generar con firmeza. El problema acá es la impunidad, Dani. Así mismo. Acá el problema es que vos robás mañana y robaste una gallina, robaste millones de dólares. Estamos hablando del 3% del PIB, un tipo. Entonces robás, te vas a tu casa, te va a un arresto domiciliario y después de 1 año y medio estás en el club social de donde vos sos parte, jugando con todos los muchachos al fútbol sin que nadie te diga nada. Sí, pero lo que no funciona es el Estado de Derecho. Por supuesto. Ahí empieza. Por supuesto. El día que funcione el Poder Judicial, entonces va a cambiarle la cara al país. Así Y mismo. ahí vamos a hacer, como yo siempre le digo a los perros, cuando yo estaba en el Estado, venían por plantearme cada historia. Yo les Lógico. decía, decime una cosa, vos pensás que esto es Suiza. Claro. Esto no es Suiza. No, Paraguay. Esto es Paraguay. Pero Paraguay funciona así. Pero la impunidad, cuando la impunidad deje de existir y la gente que roba cumpla su condena y sus penas en la cárcel, la gente va a empezar a dejar de hacerlo con tanta alevosía, pues esa es la realidad. Y creo, Pero acá hay una pregunta que la hacemos siempre, y también Dani lo comentó, es, ¿acá se hace porque genera la posibilidad de robar o se hace porque hay necesidad de que... O sea, ¿se entendió lo que Hace porque quieren afanar. Claro, Así no es se porque hace. no es la Te voy a necesidad de contestar la yo. obra, sino porque hay un motivo para poder robarla. Claro. Entonces, el famoso roban pero hacen, pero iniciado de otro lado. Bueno, Acá hacen mal y roban. Sí. Pero, pero siempre se dice eso, que roben lo que quieran, pero que hagan. Claro, Lo cual no está bien. Tampoco decir eso, ¿verdad? hay momentos y momentos. ¿Te gustó el café? Me gustó el café, me ¿Vos gustó jugás la golf? charla. ¿Vos jugás Golf golf? no juego golf. Ah. No juego. ¿Vos a jugar aquí? Sí. Grande. Quería presentar dos exponentes míos, dos pingos míos. Lo con lo que me quiero juntar con usted, lo de la asociación. Y sí, justamente Me te iba tenés a que hablar de eso. Claro que sí. Te voy a hacer jugar porque está jugando mucho Berizzo, el técnico. Ah, ¿en serio? Está jugando mucho Y con gol Berizzo acá. quiero hablar porque hay cosas que no me cierran. Perfecto. O sea, que me Vamos a invitarlo un día acá. o sea, que quiero entrar en la televisión a esa patearle. Pues, arma cada equipo, hermano. Escuchame, por ahí te lo encontrás ahora en la cancha. Chicos, me voy. Bueno, nos vamos, ¿eh? Gracias. Espectacular, Gracias. qué gusto. Gracias Próximo por la sábado invitación. nos encontramos. ¿Por América? De 8 a 9.